Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Leticia Garcés y en este nuevo vídeo quiero seguir haciendo un análisis sobre algunos de los cortometrajes que hicimos para la campaña Educar sin Miedo dentro del proyecto formativo Padres Formados que coordino. Bueno, para poder hacer el análisis de este siguiente vídeo os lo voy a mostrar para que luego podamos hacer alguna que otra reflexión que espero que sea de utilidad para la realidad de cada uno que cada uno tenemos en nuestra familia. Os lo pongo. Parece mentira que seas mi hijo. Ya te lo dije, eso te pasa por no obedecer. Mira, estoy harta de repetirte las cosas. A veces pareces tonto. No te soporto, vas a acabar conmigo. No tienes que llorar por tonterías. No exageres, ya ganarás, que lo importante es participar. Mira a tu hermano, es más pequeño y lo hace mejor que tú. Nunca haces caso a lo que te digo. Es que eres un vago. Si no apruebas, no vas a llegar a nada. Confío en que vas a conseguir todo lo que te propongas. Te comprendo, tranquilo. Si necesitas llorar, no pasa nada. Voy a estar a tu lado. Podemos intentarlo juntos. Te quiero como eres. Bueno, después de ver este cortometraje, que aunque solo dura 1 minuto y aparentemente no sucede gran cosa, pero nos permite hacer una reflexión muy profunda y es el tema de las etiquetas. ¿Qué entendemos por etiquetar a un niño, a una niña? ¿Qué repercusión negativa tiene etiquetar a las personas en su autoestima, en su identidad, en su desarrollo? Entonces, vamos un poco a hablar de todo esto. Cuando etiquetamos a las personas, a nuestros hijos, estamos diciéndoles lo que son por lo que hacen. Entonces, si mi hijo no quiere estudiar, en lugar de ver la desmotivación, atender esa situación, que muchas veces hay desmotivación porque están procrastinando, que esta es una palabra fantástica para incluir en nuestro vocabulario. Procrastinar es dejar para mañana lo que tenía que haber hecho ayer. Dicho de forma sencilla, es tener que hacer algo que me supone un gran esfuerzo y que mi cerebro me diga, perdona, pero no, ahora mismo no quiero estudiar, no quiero concentrarme, quiero distraerme, por eso estoy, ¿no?, divagando, ¿no? Entonces, el entender que cuando mi hijo no quiere estudiar es porque o está desmotivado o no está motivado, ¿sí? Y eso es una conducta que no tiene nada que ver con su persona, con quién es él. No podría llamarlo vago por estar distraído o distrayéndose o queriendo hacer cualquier otra cosa antes que ponerse a estudiar. Entonces, poder separar quiénes somos por lo que hacemos, poderlos separar y no etiquetarnos nombrando lo que somos por lo que hacemos, pues sería la primera reflexión que os invito a hacer. Entonces, mi hijo ni es vago porque no estudia, mi hija no es torpe porque se le caen las cosas, mi hijo no es despistado porque no pone atención en aquello que no le genera interés o curiosidad, su amigo no es un desobediente porque no le hace caso a su madre. Entonces, si no son lo que hacen, entonces, ¿cómo podemos describir? Porque, claro, necesitamos expresarnos y comunicarnos, describir las situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para no etiquetarlos? Bueno, pues antes de darte una alternativa, ¿no?, y decirte que hay otras muchas maneras de describir las situaciones sin necesidad de confundir quiénes son por lo que hacen, ¿sí?, nos interesa realmente hacer un análisis de qué me lleva a mí a etiquetar un comportamiento, ¿no? ¿Por qué acabo etiquetándolo como vago, desobediente, despistado, desordenado, sucio, ¿no? ¿Por qué necesito recurrir a ese lenguaje centrado en la persona, en su identidad, en su autoestima, incluso en quién es él? ¿Por qué necesito recurrir a un lenguaje que se centra en quién es mi hijo? En lugar de describir la situación, ¿no? Bueno, pues porque generalmente cuando yo no consigo por las buenas
un cambio en mi hijo o en mi hija, cuando yo no consigo de buena manera, ¿no? A través de un lenguaje asertivo, una forma de comunicarme, ¿no? Correcta. Si yo no consigo a la primera y de buenas maneras que me haga caso, por ejemplo, cariño, yo creo que es bueno que te empieces a poner a estudiar porque se te va a hacer tarde y luego te tienes que ir a dormir y mañana tenemos que madrugar y no te da tiempo y luego ¿no? se te echa el tiempo encima. Entonces, cuando yo no consigo de buenas maneras que él responda a mi información, al final como que me voy dando permiso para ir cambiando el tono, el lenguaje, la manera, porque si no me hace caso a la primera, pues me tendrá que hacer caso a la segunda, a la tercera, pero me va a tener que hacer caso y entonces es como que me voy dando licencia para cambiar el tono, cambiar la forma de comunicarme. Es como cuando decimos, hasta que no grito no me haces caso, ¿no? Parece que me estoy justificando las formas, las malas formas, las estoy justificando porque no encuentro otra manera de que me haga caso. O este niño, si le hablas bien no hace caso y si le hablas mal, sí, lógicamente te hace caso porque activamos su amígdala a través del miedo que generamos con ese grito, ese impacto, y entonces lógicamente el niño acaba obedeciendo, pero no a ti, a tu persona, acaba obedeciendo al miedo que le estamos generando. Entonces, cuando pedimos las cosas de buenas maneras y nos comunicamos de forma asertiva y no conseguimos una respuesta, al final, como comentamos, ¿no? Me voy dando licencia para conseguir lo mismo de otra manera. Y ahí es cuando es fácil llegar a etiquetar el comportamiento, pero porque la frustración que estamos sintiendo por no ser correspondidos, esa frustración que sentimos nos lleva muchas veces a ir directamente a la conducta, a lo que tú eres, pero por cómo yo me siento. Por eso tú eres vago, porque para mí verte perder el tiempo es muy frustrante. Por eso tú eres desordenado, eres sucio, eres despistado, porque cuando yo veo que no te pones a recoger, la que siente frustración soy yo, porque me siento ignorada, porque no me haces caso, porque tu comportamiento no es aceptable o socialmente no es aceptable, entonces acabo etiquetándote. Entonces, la primera reflexión que te invito a hacer es que cuando tú te veas usando un lenguaje centrado en quién es tu hijo por lo que hace, pongas conciencia en cuál es la situación que te ha generado frustración, qué es lo que a ti te ha generado tal frustración. Cuando tú tomas conciencia de eso, es decir, pues a mí me genera frustración que mi hijo no se ponga a estudiar o que no recoja la habitación. Bueno, pues el tener eso claro ya es como ver claro algo en el horizonte, ¿no? Es decir, bueno, vale, ya sé cuál es el problema, que en realidad yo tengo miedo de que mi hijo suspenda por lo que supone suspender, porque si suspende se retrasan los estudios, quizás puede repetir, o que mi hijo sea desordenado. Si yo soy una persona no maniática de la limpieza, pero quizás sí que le gusta mucho el orden y que le gusta tener todo ordenado, y cuando mi hijo no ordena, pues de alguna manera yo entro en conflicto, ¿no? Cuando yo sé qué es lo que hace que yo entre en conflicto, pues por un lado el miedo a que mi hijo suspenda, vaya mal en los estudios, vaya retrasado y todo lo que eso puede conllevar, o el tema del orden, por lo que a mí me genera el desorden, ¿no? Cuando yo soy consciente de cuando yo entro en conflicto, es, es ver claro qué es lo que tengo que trabajar. No tanto la conducta de mi hijo, sino lo que a mí me mueve o a mí me despierta, que en el fondo son o mis miedos, mis inseguridades, o quizás a veces el que cuando algo es muy, muy importante para mí, como es el orden y la higiene, a veces me convierto en alguien intolerante con otras personas cuando están aprendiendo esos hábitos, ¿no? De orden y de higiene. Bueno, cuando yo tengo esto claro, tengo claro que el problema está en mí. Claro que tengo que trabajar el hábito de higiene y de orden en mis hijos, porque tengo que trabajarlo, es algo que tiene que ser un poco a corto, medio, largo plazo, ¿no? No tiene que ser algo inmediato, tiene que ser un objetivo educativo a ir trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, cuando tengo claro esto, que es lo que tengo que trabajar en mí, porque soy consciente de cuándo entro en conflicto, entonces me va a ser mucho más fácil cambiar mi forma de expresar las cosas, ¿no? Entonces, quiero que recojas porque me apetece que la habitación esté recogida, quiero que el salón esté ordenado porque yo necesito también estar en un espacio cómodo, limpio, recogido,
o porque este espacio ahora lo vamos a utilizar para otras cosas. La forma de expresar ya va cambiando, ya voy expresando lo que a mí me genera el desorden, voy haciendo peticiones más concretas, pues quiero que ordenes no porque sí, sino porque voy a utilizar este espacio para otras cosas. Ya voy también dando una serie de argumentos más comprensibles. No todo es porque lo digo yo y punto. Habrá veces pues, que igual tiene que ser así, no digo que no, tampoco quiero decir cómo tienen que ser las cosas, sino quiero ampliaros un poco, digamos, el tema para que podamos ver otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las etiquetas, hablamos de que muchas veces describo el comportamiento de mi hijo conforme a cómo yo me siento, por eso acabo diciéndole quién es por cómo se comporta, y este es un primer error. Si yo analizo esta situación y pongo conciencia en qué es lo que hace que yo entre en conflicto, si es el desorden de mi hijo, hace que yo entre en conflicto y que yo sea menos tolerante con él porque para mí es muy importante el orden, ¿no? O los miedos que yo tengo con que mi hijo se retrase en los estudios, hace que yo sea aún mucho más exigente y le presione mucho más. Bueno, pues el ser consciente en qué es lo que hace que yo entre en conflicto es el primer paso para poder analizar mi lenguaje, mi forma de expresar las cosas y empezar a decir las cosas de otra manera. No tanto porque lo digo yo y punto, sino por cómo yo me siento, por cómo a mí me afecta, porque para mí es importante, como miembros de una misma familia, también tenemos que compartir con los demás cómo nos hace sentir una situación, una conducta, cómo me siento yo o cómo te hago sentir yo a ti, ¿no? O sea, simplemente es tener en cuenta cómo nos hacemos sentir unos a otros por ser parte de una misma unidad familiar. Bueno, entonces, un poco como a modo de conclusión, la idea no es que no es bueno etiquetar o que no hay que etiquetar. Damos por hecho que todo lo que daña la autoestima de un hijo o de una hija es algo que tenemos que empezar a retirar, ¿no? A utilizar menos, y ahí cada uno que se vaya marcando un poco sus objetivos, ¿no? Todo lo que daña la autoestima de tu hijo, pues hay que procurar no hacerlo. Pero no es tanto esto lo que te quiero decir, ¿no? De que no etiquetes, sino que cuando lo hagas, porque te vas a ver haciéndolo, no te estoy diciendo que no lo hagas, sino que cuando lo hagas pongas conciencia en qué es aquello con lo que tú entras en conflicto. Porque cuando tú seas consciente de ello y trabajes en ello, pues no tendrás que decir, no voy a etiquetar a mi hijo, simplemente no te nacerá etiquetarlo. Habrás cambiado tu forma de expresarte, tu lenguaje, tu forma de comunicarte, y todo fluirá de una forma distinta y probablemente de una manera con la que tú te sientas mucho más en coherencia con cómo tú quieres educar a tus hijos y con los principios educativos que tú quieres seguir con tus hijos. Así que seguimos con estos vídeos educativos donde os aporto reflexiones para mejorar nuestras competencias parentales. Hasta el próximo vídeo.